Vamos a seguir ahora centrándonos un poco en la innovación ambiental de los puertos. Vamos a dar paso a la segunda mesa redonda de esta jornada de InnoTransfer llamada Conectando Innovación Ambiental e Industria Portuaria. En ella van a participar Javier Climent, de Idrens, Sergio Chiva, investigador de la Universitat Jaume I, y Francisco Toledo, responsable de la cátedra Smart Ports de la UJI. Si les parece, cada uno también va a hacer una breve intervención antes, pero nos podemos sentar ya los tres en la mesa y así pues evitamos perder un poquito más de tiempo y que sea más flexible. Gracias, Marta. Bueno, en primer lugar, disculparme porque tengo que tomar un tren y a una determinada hora voy a tenerme que ir. Espero que pueda acabar con el acelerón que habéis pegado ahora, pero si no, pues ya va el momento que me tendré que ir, lamentándolo mucho. Bueno, yo quisiera empezar con una reflexión. Si hace 10 años nos hubieran preguntado por empresas que emiten mucho CO2, por empresas contaminantes, seguramente hubiéramos pensado en carboeléctricas, en siderurgias, en industria pesada. Y cuando salió el primer estudio en el que salían las 10 compañías más contaminantes en ese sentido del mundo, aparecieron dos del sector logístico. Apareció una compañía aérea y una compañía naviera. Y eso es lo que hizo que la sociedad pusiera el foco en el sector marítimo, que lo pusiera la Unión Europea y que la situación de necesidad de cambio en el sector marítimo se impulsara. ¿Quiere decir eso que el sector marítimo es de los más contaminantes en el transporte? No, de hecho es el que menos emite por tonelada y por kilómetro. Eso está más que demostrado. Pero lo que es cierto es que las toneladas que mueve el sector marítimo son millones al año. Y lo que es cierto es que un buque que venga de Asia a nuestro país cuesta 30 o 35 días de transit time, que las 24 horas de esos 30 o 35 días está emitiendo. Y lo que es cierto es que el sector marítimo está muy concentrado y por lo tanto son grandes compañías que tienen decenas, centenares de buques. Y por lo tanto, efectivamente, cuando sumas eso, sale una cantidad tremenda. Pero no porque el sector sea esto. Quiero decir esto porque la globalización, nuestra sociedad actual, que descansa en ese concepto de globalización, se basa en el sector marítimo. Sin el sector marítimo no habría globalización. El 80% de nuestras importaciones viene por vía mar, el 65% de nuestras exportaciones sale por vía mar y si nos dirigimos a lo que es Asia y América es el 100% prácticamente. Por tanto, hay que tener cuidado con lo que se hace. Quiero decir eso porque efectivamente se ha puesto el foco en el sector marítimo. La Unión Europea quiere incluir al sector marítimo dentro del sistema de comercio de emisiones, de una manera bastante apresurada. Sin ninguna duda, el ETS ha tenido virtudes, ha rebajado las emisiones de las empresas que están radicadas en el territorio de la Unión Europea, pero también tiene inconvenientes, el nivel especulativo tremendo que tiene, que le viene muy bien a los especuladores, ¿no? 5 euros tonelada que estaba unos años, ahora está a 90. Incluido el sector marítimo puede ser que se dispare ese nivel especulativo. Bueno, si eso no se repiensa, y yo sé que me uno a las llamadas de que se establezca una moratoria, si no se repiensa, pues seguramente se va a cometer un grave error, porque no se va a disminuir las emisiones, no se van a disminuir y sí que se va a procurar que haya lo que se llama una fuga de carbono, a que se vaya una parte importante de nuestro tráfico, que hoy en día somos líderes europeos en el transporte de contenedores. Pues eso lo podemos perder muy fácilmente sin que se consiga el objetivo, porque no olvidemos que las compañías navieras no tienen nada que ver con las que están radicadas en el territorio de la Unión Europea. Compañías navieras emiten, no dentro del territorio de la Unión Europea, sino todo. Por tanto, aplicar la misma herramienta creo que es un notable error. Ese es el primer mensaje que quería decir, ¿no? Segundo mensaje es que efectivamente cuando se ha puesto el foco en el sector marítimo, nosotros, el sector marítimo ya lo teníamos de alguna manera internalizado. Dentro del marco estratégico de Puerto del Estado, que tuve el honor de poderlo pactar en el 2021, ya estaba, antes habéis sacado alguno de las líneas estratégicas, ya había 2 líneas estratégicas directamente dirigidas a esto, los puertos sostenibles y los puertos eco-proactivos. Y hay una tercera línea, que es la que yo llevo en la cátedra, de SmartPort, de convertir los puertos en puertos inteligentes y que introduciendo tecnología se hagan más seguros, se hagan más sostenibles y se hagan más eficientes. Y ahí tiene mucho que ver también con lo que me está hablando. Bueno, pues ese marco estratégico es una de las vías que tiene que hacer que el sistema evolucione en esa descarbonización. Otra de las vías es
plan de inversiones que dejé pactado con el presidente del Puerto del Estado a 5 años, en el que había 4.500 millones de inversiones. Una parte importante iba para todo el tema de electrificación y para todo el tema de Smart Ports, ¿no? Y la tercera vía son los proyectos de innovación Puertos 4.0, que convoca Puerto del Estado con los fondos de todas las autoridades portuarias. Como sabéis, son una gran convocatoria de innovación abierta, la más grande que hay hoy día en el Estado y no sé si en la Unión Europea, y que tiene muchos proyectos que están ligados directamente con esto que estamos hablando. De hecho, el día 13 anuncio que vamos a hacer unas jornadas aquí en Castellón para todo el sistema portuario español de puertos inteligentes, dando a conocer muchos de esos proyectos que algunos tienen que ver directamente con la cuestión medioambiental. Antes has dicho tú, Federico, por el tema de que un buque que está viniendo se le pueda advertir de, oye, no vas a poder entrar en el puerto hasta tal fecha. Bueno, pues puedes bajar la velocidad, emitir menos y llegar y poder entrar al puerto en lugar de estar 2 o 3 días fondeado, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Porque no olvidemos que aquí estamos hablando de electrificación, ¿eh? Y hay que electrificar la maquinaria, como antes habéis dicho, que es un foco importante de consumo energético en el puerto. Hay que electrificar los muelles, pero no tanto porque contribuyan a una disminución significativa de las emisiones de CO2 de los buques, porque al final los buques dentro del puerto, dentro de lo que todo su transit time, es mínimo lo que emitan. ¿Qué hay que hacerlo? Hay que hacerlo, pero más porque las ciudades que están junto a los puertos tengan el aire limpio que por la propia descarbonización. En los puertos se emite relativamente poco en comparación con todo lo que tiene. Eso no lo tenemos que perder en vista. Por tanto, la actuación tiene que ser mucho más global. Yo lo que quiero hacer una llamada es a que se cambie el chip con el sector portuario y se vaya más en la línea que poníamos de Puerto del Estado. En vez de el palo, el mercado de emisiones, el palo económico, pues la zanahoria, los ecoincentivos que favorezcan que se vaya en esa línea. Y yo creo que por esa línea se puede conseguir la bajada de emisiones de una manera mucho más eficaz que por la que se pretende poner al sistema portuario, a las navieras en definitiva, en este sentido. Con esto termino. Gracias, Francisco. Vamos a escuchar a Javier Climent de Idrens. Yo sí que tengo presentación. Vale. Bueno, pues nada, empiezo. Un placer para nosotros poder estar aquí participando de esta jornada. Muchas gracias a la organización por contar con Idrens. Somos una consultora medioambiental. Perfecto. Muy bien, pues Idrens estamos configurados como una startup dentro de Grupo Jimeno. Y bueno, pues nos ofrecemos soluciones para mejorar la eficiencia de los procesos, normalmente basados en la fluidodinámica. Es un poco diferente a lo que venimos hablando hasta ahora. Pero ahora veremos la conexión. Nosotros utilizamos una serie de herramientas de simulación, pues desarrollamos modelos basados en fluidodinámica, etcétera, y lo combinamos con monitorizar, pues medir, al final, que se ha comentado también. Entonces, a través de un proyecto de la Agencia Valenciana de Innovación, cofinanciado con la AVI y liderado por SUR, se ha desarrollado en sus instalaciones. Además, pues ha participado también la Autoridad Portuaria de Castellón, la Universitat Jaume I, y bueno, pues hemos desarrollado una serie de soluciones específicas, digitales, para tratar temas medioambientales específicos en este caso en el puerto de Castellón. Ana lo ha comentado antes, el puerto de Castellón realmente está cerca, ¿no?, de la población, no tanto como Alicante, como hemos visto, pero sí que tenemos el Grao de Castellón. Es cierto que la ciudad está un poco más lejos, pero bueno, también hay que pensar, ¿no?, en la calidad del aire, pues evidentemente en el interior del puerto. La problemática de este proyecto sí que la hemos centrado en, como ya ha salido, en la parte de graneles, de pues, dispersión de sustancias pulverulentas, que pues tiene un gran impacto, pero también sin olvidar pues los motores auxiliares de los buques cuando están realizando sus trabajos. Entonces la idea es controlar esta parte, monitorizar y poder medirlo. Un poco en estas transparencias lo que quiero explicar, la imagen de la izquierda es que evidentemente en los puertos se hacen medidas puntuales con sensores. El tema es que sí que es imprescindible, es esencial medir, pero es cierto que me proporciona una información sesgada, ¿no? Es decir, estoy midiendo en un punto y pues bueno, puedo tener
pues en PM10 un número, en el SO2 otro número. La idea de la simulación es combinar la solución para que, junto con los sensores, podamos entender la dinámica del problema. Y así, pues, como podéis ver las imágenes del centro y de la derecha, si cambia la dirección del viento, la velocidad del viento, podré entender pues el alcance, ¿no?, de la problemática. Que junto con los sensores, insisto, pues la herramienta de simulación podrá ser más interesante. Actualmente, ¿qué tenemos? ¿Dónde está la innovación real? Porque esto no es nada nuevo, introducir simulación. Nosotros ya trabajamos, ¿no?, desde hace años. Estas son herramientas las que vemos a la izquierda de largo alcance, que al final se trata de unos modelos que son rápidos, funcionan bien, están funcionando ya en los puertos y en muchísimas otras instalaciones para controlar la calidad medioambiental, ver las plumas de dispersión, etcétera, en función de la meteorología. Pero es cierto que estas no te dan el detalle para proponer soluciones. ¿A qué detalle me refiero? Al detalle de la microescala. Es decir, no ven los edificios, no ven apantallamientos, no ven este tipo de soluciones. Por eso nosotros estamos trabajando con... No va el vídeo, si le podéis dar, pero con la imagen de la derecha, que somos expertos en manejar este tipo de simuladores. Son ya gemelos digitales a escala urbana, una técnica que se llama simulación computacional de fluidos, y ahí es donde sí que puedo ver esa microescala y, por tanto, además de lo que es la monitorización y la parte de la izquierda, lo que puedo hacer es proponer soluciones, ya que pues conocemos, ¿no?, barreras antiviento, rociadores, etcétera. Es decir, puedo trabajar ya a nivel local y no perderme estos fenómenos tan interesantes. Bien, por último, nos habían pedido ser breves, así que era por ilustrar un poco la parte esta medioambiental de innovación. Simulaciones de partículas, pues bueno, ahí sí que podemos ver realmente estos apantallamientos, cómo van a poder capturar toda la parte de sustancias pulverulentas que bueno, se distribuyen y mejorar las operaciones ya locales de carga y descarga, etcétera. Muy bien, pues finalizó aquí la intervención, espero haber sido rápido. No os preocupéis, es simplemente para tener un poco más de tiempo en el debate, pero no hay problema. Vamos a escuchar ahora a Sergio Chiva, él es investigador de la Universitat Jaume I y enseguida empezamos con el debate. Hola, buenos días. Primero agradecer a Spytech que nos inviten a esta charla y a que desde la universidad podamos también expresar de alguna manera las cosas que podemos hacer y cómo podríamos ayudar a los puertos a mejorar o a innovar en alguna de las aplicaciones. Lo que yo venía a contar va muy ligado a lo que ha hecho Javier con Idrens. Nosotros también nos movemos en modelos numéricos y lo que nos hemos dado cuenta es que se ha hecho un esfuerzo enorme en digitalización. Se han plagado los puertos, las ciudades de datos, pero a lo mejor es una de las partes que se han descuidado es qué hacemos con esos datos, ¿no? Cómo los interpretamos. Nosotros lo que estamos trabajando es justamente en eso, es decir, crear modelos numéricos, son muy parecidos a los que ha enseñado Javier, que lo que nos permite justamente es intentar, junto con los datos y nuestras condiciones, entender en todo momento lo que está ocurriendo. Y incluso vamos un poco más allá y lo que se propone ya es llegar a los gemelos digitales, que lo que nos permitan es tener soluciones muy rápidas de cuál será la distribución de los efectos que tendría nuestra contaminación. Por ejemplo, estamos trabajando ahora junto con Porsur justamente en un desarrollo similar, es decir, gracias a ellos hemos conseguido tener datos e intentar implementar nuestras soluciones en las que nosotros lo que hacemos es, hemos creado modelos numéricos similares a los que ha enseñado Javier. A partir de ellos, utilizando la inteligencia artificial, somos capaces de crear un entorno en el que podemos simular la micrometeorología del entorno, en el que podemos incluir las barreras, podemos incluir muros, podemos incluir edificios y sobre todo incluir la ciudad, porque es la parte más importante. Antes, como habíamos dicho en Alicante, en Castellón pasa lo mismo. Pegado al puerto hay mucha casa pequeña, pero hay muchísima y por tanto esa calidad la tenemos que ver. Necesitamos software, necesitamos información muy, muy detallada, prácticamente calle por calle, para saber que si en una zona del puerto, como estamos estudiando en Porsur, hay una descarga de granel, esas partículas exactamente dónde van a ir. Y necesitamos saberlo ya.
Pero no solo ya, sino que necesitamos tener modelos que nos digan, yo mañana voy a tener esta descarga en este puerto y climáticamente lo que me dice la previsión es que el viento será este y en esta dirección. ¿Qué efecto tendrá? ¿Dónde se distribuirá mi contaminación, tanto en partículas como la distribución de contaminantes que vienen de los barcos? Con ese tipo de herramientas, al operador lo podemos dotar de una capacidad mejor de gestión. Es decir, podemos tomar decisiones si es posible de modificar el punto de atraque, si fuese posible, o ver si esto nos va a pasar continuamente, qué acciones deberíamos hacer para reducir la contaminación o las partículas en ciertos puntos. Otra parte también importante es intentar evitar las falsas alarmas, es decir, intentar cribar que si hay quejas verdaderamente sean debidas a nuestras acciones y no a lo de los vecinos. Es decir, podemos discriminar incluso qué efecto tendrían, porque cuando hay una contaminación por exceso de contaminaciones químicas o, por ejemplo, de partículas, el sensor simplemente te dirá hay un aumento, pero no sabemos a quién se debe. Por tanto, no sabemos qué acción concreta tenemos que tomar para hacer esas reducciones. Entonces, este tipo de trabajos nos puede ayudar a definir mucho más las acciones que tomaremos o qué es ideal para hacer la reducción y que después no nos pase que hemos hecho una gran inversión y que después no tenga efecto. Por tanto, yo creo que son una de las buenas herramientas que, ya que hemos hecho una inversión gigante en digitalización, tomemos provecho de esos datos para generar modelos que nos ayuden en la gestión, ¿vale? De todas maneras, como un poco como representante de la universidad, y acabo ya para que no se haga muy lento, quiero poner en valor la universidad y lo que está haciendo y lo que hace, ¿no? Tanto nosotros como puede ser la Politécnica, Alicante, Universidad de Valencia, es decir, en las universidades somos motores también de innovación y yo veo que tanto de las autoridades portuarias como de la administración deberían de tener en cuenta las universidades para todos estos desarrollos que se van a hacer hacia adelante, crear de alguna manera equipos de trabajo que sean estables y que puedan dar soporte a las instituciones. No solo somos alguien que desarrolla un proyecto concreto, ¿no? Sino que la universidad debería integrarse sobre todo en los puertos como parte de su desarrollo de innovador. Contáis con equipos de gente muy buena en todas las universidades que, si se crean esos equipos, podrían daros mucho apoyo. Lo digo porque he hecho en falta que en todas las exposiciones que he visto, he hecho en falta más referencias de proyectos con universidades, ¿no? En la que desde el sector público podamos dar algo más de soporte. ¿Vale? Con esto. Gracias. Bien, pues en esta mesa conectando innovación ambiental e industria portuaria voy a lanzar yo dos preguntas después, como antes. Yo me pregunto, hemos estado hablando de la importancia de la innovación en los puertos, pero no se ha hablado del contexto en el que estamos viviendo en España a comparación de otros puertos en el mundo. ¿En qué situación están los puertos españoles? Y después también si es posible que al final la competitividad de cada puerto vaya a medir a partir de, o sea, se pueda medir a partir de ahora a través de la innovación y no con las infraestructuras, como anteriormente, que es algo que comentábamos con Francisco Toledo. Entonces, a partir de aquí, si queréis, abrimos el debate, contexto con otros puertos, más allá, fuera de la Comunidad Valenciana, incluso de España, y después el tema de la innovación y las infraestructuras. Sí. Bueno, yo sí me permito. No se pueden tocar mucho los micrófonos hoy. Sí. Sí, bueno, el sistema portuario español es un sistema muy competitivo. Como he dicho, somos el primer país en tráfico de contenedores de toda Europa. En pocas cosas somos el primer país de toda Europa, en eso lo somos. No tenemos el puerto más grande, que es Rotterdam, pero sí que tenemos puertos muy importantes y en su conjunto el sistema portuario es un sistema que resulta muy eficiente. Es un ejemplo de colaboración público-privada como no hay otro igual en el Estado y yo diría que en la Unión Europea. Prácticamente las inversiones van 50-50 entre lo público y lo privado y el sistema portuario se autofinancia.
Me parece muy importante. A ver cuántas cosas públicas, cuántos sistemas públicos se autofinancian. El sistema portuario genera sus propios recursos y no le cuesta ni un euro de los presupuestos generales del Estado, de los impuestos de los ciudadanos. Tanto, con esos datos creo que es importante remarcarlo. Ahora, dicho eso, es un gigante con los pies de plomo. Más del 50% de ese tráfico de contenedores es tráfico de tránsito. Es tráfico de puertos hub, como el de Valencia, como el de Barcelona, como el de Algeciras, Bilbao en menor medida, que sirven de conexión entre las rutas. Descargan el contenedor y lo cargan para llevárselo a otra ruta. Y ese tráfico no tiene raíces. El tráfico de importación a España, pues tiene que venir a España, pero el tráfico de tránsito no tiene raíces. Y hay ejemplos en la historia muy recientes en que demuestran que puertos hegemónicos ha desaparecido el tráfico, ¿no? El de Gioia Tauro fue un caso. Perdió competitividad por una huelga salvaje de estiva que hubo y perdió el tráfico de contenedores, ¿no? Bueno, pues eso puede pasar a los puertos españoles si no mantienen esa competitividad que ahora tienen. Y en ese aspecto, yo creo que tú lo has señalado, es básico el saber que la competitividad futura no se va a jugar en la liga de las infraestructuras físicas como hasta ahora, sino va a estar fundamentalmente en las digitales, porque las físicas ya las tenemos. Y poco más hay que ir, poco más en comparación con lo que tenemos en porcentaje. Hay que hacer cosas, pero poco más. El puerto de Valencia, por ejemplo, tiene que completar su diseño y alguna cuestión puntual más, en el puerto de Castellón alguno más. Pero la gran batalla por competitividad va a ser precisamente en la línea digital, cómo los puertos se hacen más eficientes, más seguros y más respetuosos con el medio ambiente. Y eso viene de la parte de la innovación. Será Eso la viene innovación que fundamentalmente marcará de eso. ahí el Sin camino. ninguna duda, sin ninguna duda. Javier, Sergio. Más que añadir de comparativas de puertos, la verdad que creo que estoy rodeado de gente que sabe muchísimo más, así que no, en cuanto a comparativa, no. Bueno, yo es un poco insistir en lo que ha dicho Paco, es decir, la inversión en cosas físicas está bien, hay que ponerlo, vale dinero, hay que ayudar, pero tenemos que innovar, ¿no? Y tenemos que buscar soluciones, muchas veces esa está en la gestión o en la parte digital. Y ahí es donde yo creo que desde los puertos deben de mirar directamente a las universidades y a los centros de investigación. Es decir, ahí sí que podemos dar mucho aporte. No se trata muchas veces de grandes inversiones en ese caso, sino de crear esos equipos de trabajo. Yo creo que es una de los problemas que tenemos en el sector en general productivo español, es que no estamos acostumbrados a crear equipos de trabajo y saber mantenerlos. Es decir, necesitamos crear grupos operativos muy integrados con las estructuras tal vez de los puertos, desde las universidades, que puedan dar soporte a todos este tipo de análisis, responder a muchas de las inquietudes que se tienen y sobre todo ir pensando en ese futuro, en esa innovación que se implementará dentro de 10 años, pero que tenemos que empezar a pensar en ellas. Quizá a lo que te refieres, Sergio, también es que los puertos se conviertan en un gran campo de prueba, ¿no? Para empresas, universidades, startups. Exacto. Sí, además, pues participar, añadir, ya que estamos en el bloque de medioambiental, ¿se me oye? Sí. Bueno, sí. Sí, que la parte medioambiental no tiene por qué ir en contra, ¿no?, de la parte de producción. Yo creo que eso ya en los puertos se ha entendido desde hace ya años y bueno, lo estamos viendo. Ahora con la descarbonización, la parte medioambiental es la que te va a ayudar a entender al final la electrificación de los muelles. Soluciones como las que estábamos proponiendo son interesantes porque si tienes claro la problemática, ya sea con herramientas digitales, menos digitales, más rápidas, menos rápidas, pero si tienes como tu diagnóstico de cuál es tu problemática ambiental dentro de tu puerto, de tu entorno, pues será diferente el de Castellón, el de Alicante, el de Valencia, serán diferentes necesidades. Te puede ayudar a entender pues cosas sencillas como la que hemos comentado antes de placas solares. Pues mira, no me funcionan porque es que se cubren de partículas o no tienen tanta eficiencia. O priorizar en cuál, no sé hasta qué punto, una herramienta medioambiental podría interferir en eso, pero cuál es el muelle que se debería electrificar antes que otro. Simplemente porque, por lo que sea, la dirección del viento es más predominante en esta dirección y a lo mejor en el caso de Alicante, vuelvo a repetir, igual, pues no lo sé, hay más buques que están atracados en una zona y siempre la mayor parte de contaminación ambiental va dirigida hacia una parte de la ciudad. A lo mejor electrificar ese muelle antes que otro. No sé hasta qué punto, pero sí entender
todo eso de una manera y además digital y rápida, Ajá. pues creo que es interesante. Francisco, pedías la palabra. Sí. Puedo hacer un poco. Sí, en la línea de lo que han dicho, quiero resaltar que los puertos valencianos se han involucrado plenamente en la batalla por la innovación. Sí, de hecho, tenemos en el puerto de Valencia el ejemplo de la Marina, de todo el centro de emprendimiento que se ha instalado allí. En Castellón, el actual presidente de la Autoridad Portuaria ha anunciado que también va a haber un centro de esas características, que tendremos otro elemento más en el ecosistema como está Spytech, y en los proyectos 4.0 las autoridades portuarias se han consorciado con empresas para presentar proyectos valiosos que han podido ser adjudicados. Y digo que han podido ser porque realmente son tantos los que se han presentado que había que sacar una nota de excelencia tremenda para poder tener esa adjudicación. Y tanto el puerto de Valencia como el de Castellón, como el de Alicante, están en esa punta que creo que es importante para el futuro. Uh-huh. ¿Alguna pregunta del público? Sí. Micrófono tenemos. Gracias. Más que una pregunta sería una reflexión a Francisco, a Paco Toledo y luego una pregunta sobre el tema de la modelización. Si solo modelizáis temas de partículas alimentables o también gases. Pero la reflexión primero sería, estamos viendo, se ha visto de forma palpable que los puertos de la Comunidad Valenciana estamos haciendo cosas, un grado, otros grados, pero estamos todos inmersos en el tema de la descarbonización. Y aquí sí que me voy a aprovechar de tu situación, de tu puesto anterior, porque hay esa demonización hacia los puertos en cuanto a que parece que seamos depredadores del medio ambiente a nivel global. Eso sería una reflexión, pues si tienes alguna idea de ese porqué. Y la segunda sería, ¿qué habría que hacer para intentar que la sociedad, cuando menos en la Comunidad Valenciana, tenga una mejor percepción de los puertos? Bueno, sin duda la receta es que los puertos se hagan visibles, que la sociedad, cale en la sociedad lo que se está haciendo, tanto su importancia dentro de lo que es el entramado económico, como todos los esfuerzos que hacen por preservar el medio ambiente, porque ese esfuerzo de transparencia es absolutamente necesario y que tenga unos puentes con la sociedad que la hagan permeable. Yo creo que esa es la base para tener esa estabilidad. Los puertos evidentemente son un foco incómodo en todos sitios, pero normalmente se tolera sin grandes problemas. El puerto de Valencia tiene una coyuntura muy especial de hace años que hace que tu pregunta tenga sentido. En el puerto de Valencia hemos visto batallas campales con el tema de la ampliación, que además con argumentos absolutamente demagógicos y capciosos, ¿no? Bueno, yo creo que afortunadamente ese no es el caso de los otros puertos, ¿no? Y todo el sistema portuario y cada uno de los puertos tiene que hacer esa labor de explicar muy bien lo que hace, de ganarse a la sociedad y tenerla de su lado, porque si un puerto que no tenga la sociedad de su lado no tiene futuro. En comparación con el resto de puertos, ¿cómo estarían los puertos? En relación con el contexto general, en general hablando, ¿cómo estaremos los puertos en los temas de innovación, de descarbonización, que tú tengas un poco en mente comparativamente? De otros sistemas portuarios que No, pero dentro del territorio nacional. Dentro del territorio nacional, yo creo que los puertos valencianos son punteros en muchos ámbitos, ¿no? Ya no solo por su volumen conjunto, sino también por todos los esfuerzos que hacen. Los proyectos 4.0 hablan por sí solos. He dicho, son proyectos muy competitivos, y ahí la Comunidad Valenciana ha tenido una cantidad de proyectos muy notable. Yo creo que eso habla por sí solo. O los esfuerzos que he dicho antes de los centros de innovación. Al final, los puertos tienen que reinvertir una parte de lo que tienen en eso, en potenciar la innovación, porque ahí se juega su futuro. Lo hacen con los proyectos 4.0 y lo pueden hacer, como antes decía el compañero, con proyectos puntuales que puedan ser muy útiles para el puerto. Uh-huh. Sí, bueno, sí, contesto la pregunta. Sí. Sí, los modelos, Sergio lo sabe mejor que yo. Realizamos simulaciones tanto de la dinámica de las partículas sedimentables, que creo que es incluso más compleja que la otra parte de los gases. Los gases están incluidos, es más sencillo, es transporte, dispersión,
Lo que sí que estamos ahí es ver esas reacciones químicas que ocurren en la atmósfera por la radiación, unas evoluciones, ¿no?, que hay. Pero bueno, sería un caso menor, ¿no? Lo importante es tener el transporte y difusión. Y la parte más compleja sí que sería el caracterizar los focos de emisión. Eso es lo que al modelo, digamos que es más limitante. Entonces, unas chimeneas, sí sabemos, ¿no?, los caudales de salida, pero sí que pues, para el NOx necesitarías conocer la concentración que se está emitiendo y a partir de ahí el transporte y dispersión es más sencillo. Y lo mismo ocurre con las descargas y de graneles, etcétera, que claro, el caracterizar ese foco, que ojo, está caracterizado, hemos trabajado en ello, pero es complejo, ¿no? El entender cómo esa fuente de emisión, ese foco de emisión, lo introduces en el modelo. Sí, hay una pregunta. Vaya, se va Paco. Bueno. Siento mucho. No te preocupes, Bueno, gracias. pues será una reflexión entonces. A nivel de la colaboración que estabais comentando, Sergio, con el tema de las universidades, ya sabéis que yo, bueno, soy del puerto de Castellón. En los puertos somos empresas públicas y la única forma de colaborar con las universidades es a través de cátedras o de convenios de colaboración, que de hecho los 3 puertos soy consciente de que tenemos. Nosotros tenemos la cátedra de SmartPorts con Paco Toledo. Esa es la forma que tenemos de colaboración, porque al ser empresas públicas, pues vamos a través de licitaciones y ya sabemos, o sea, no podemos ir directamente al mercado, ¿vale? Y en el tema que ha comentado Paco de la competitividad de los puertos, ¿vale? Que ha comentado que la competitividad de los puertos está en la digitalización, estoy de acuerdo, que está en la digitalización, transformación digital, innovación, pero creo que esa parcela en todo el sistema portuario, como se ha comentado, la tenemos más sencilla. Estamos, yo creo que prácticamente al 100% de los puertos con planes de transformación digital, con temas de innovación, con la convocatoria Puertos 4.0. Pero no creéis, la pregunta iba para Paco, pero ahora, pues bueno, el resto de la mesa o alguien del público, ¿no creéis que la clave de la competitividad realmente es la transición energética y la adaptación al cambio climático con las incertidumbres que se han comentado antes? Yo creo que digitalización e innovación es más sencillo, pero la parte de adaptación al cambio climático y la transición energética creo que está bastante más complicada y ahí el puerto que lo acierte llegará a ser más competitivo que el resto, creo yo. Así por aquí, pero no sé si queréis Solo por responder a alguno contestar de un los poco. En transición energética no soy experto, no te puedo contestar y aquí hay gente que domina la materia suficientemente. En la parte de adaptación al cambio climático tienes toda la razón, es decir, esa va a ser una de las claves porque es lo que nos va a marcar. Antes hablábamos siempre de la normativa que nos viene impuesta. No vamos a politizar ahora sobre cuál debería de ser, ¿no? Pero esa normativa nos va a marcar mucho. Lo que estamos hablando antes, los modelos, por ejemplo, como hablaba Javier, ¿no? Necesitamos comprender bien lo que está ocurriendo y no pueden ser modelos o no pueden ser una comprensión genérica. Pongo un sensor, analizo que el nivel esté por debajo porque pone la normativa y ahí me quedo. Porque es que eso no va a ser. Es decir, el próximo día cuando te aprieten con el nivel, un desastre, a ver qué hacemos, ¿no? Falta a lo mejor ahora empezar a profundizar en esos efectos y por qué, ¿no? Yo sé que los puertos han trabajado mucho en esa línea y se han preocupado mucho. En el puerto de Castellón tenemos estaciones meteorológicas cada nada, es decir, está súper controlado todo, pero nos falta profundizar mucho más en ese concepto, en comprender bien todo eso, cómo afectará a nuestro entorno, ¿no? Porque eso es lo que más nos va a marcar. Como tú comentabas antes, es decir, las condiciones climáticas van a cambiar muchísimo. La temperatura nos va a afectar mucho, incluso antes cuando hablamos de la reacción en el aire, ¿no? De la química, los vientos, todo eso nos va a cambiar. Tenemos que ser capaces de comprenderlo mucho mejor para saber qué decisiones vamos a tomar y no estar cambiándolas constantemente, ¿no? Me adapto a la nueva normativa porque pone este límite. Pero si no entiendo por qué lo estoy haciendo ni cuáles son los efectos reales, estoy condenado a volver a hacer lo mismo dentro de que haya, no sé cuándo cambiarán la ley, pero te puedan cambiar en poco, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer mucho más hincapié en, ya que ponemos sensores, ya que nos hemos esforzado mucho en la digitalización, hagamos algo más, vayamos un punto más para entender lo que está ocurriendo antes de ponernos a diseñar nuevas medidas, ¿no? O nuevos límites. A veces los límites creo que son... les falta rigor, ¿no? Porque este es el límite, pero no está muy claro por qué y por qué tiene que ser en todos los sitios igual, ¿no? Les falta esa comprensión. También atendiendo a lo primero que tú estabas comentando,
es un problema gordo. Es decir, aunque queramos colaborar con Puerto de Castellón, aunque ya hemos hablado nosotros de cómo podemos colaborar, hoy por hoy la administración es tan compleja que no sabemos cómo hacerlo. Incluso no podemos adaptarnos a muchas de las ayudas que den porque no hay manera, ¿no? Tenemos que buscar a lo mejor actores intermedios, tenemos que buscar algo porque es muy difícil incluso encontrar vías de colaboración. Por eso decía que es necesario que todos nos esforcemos en crear esos grupos de trabajo para que sean más o menos estables, porque si no es que puntualmente es muy difícil incluso conseguir financiación. Gracias, Javier. Gracias, Sergio.